Soy un marino quien escribe desde el anonimato. Esta historia sucedió años atrás, cuando aún daba mi amado servicio a la nación. Tengan en cuenta que los nombres y apellidos sobre esta historia serán reemplazados por otros, para protección de identidad. Ya han pasado casi 20 años de ese suceso, pero aún lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Las imágenes me visitan de vez en cuando por las noches, y aún trato de comprender qué fue lo que ocurrió en aquella sierra junto a mis compañeros. Diario de expedición. Por órdenes de mis superiores, se me asignó vigilar una de las tantas sierras de nuestro amado México. Para esta ocasión, el lugar estaba ubicado al oriente del país. Ramírez, quien era mi segundo al mando, me estaba acompañando junto a todos los demás de mi pelotón. Disculpe, jefe, pero ¿podemos acampar ya para descansar un poco?, mencionaba el soldado Pérez, mientras veíamos a lo lejos el sol caer. La luz nos abandonaba. Mi equipo de 10 hombres sacaba las bolsas para dormir y procedíamos a armar una tienda de campaña, mientras que otros preparaban la comida y así un par más vigilaban nuestros extremos. Varios estábamos un poco temerosos a la misión que nos habían encomendado. Ramírez y yo discutíamos la mejor ruta posible a tomar para así escalar la imponente sierra. La lluvia se hacía presente de manera ligera. A lo lejos veía los matorrales, cómo las hojas se movían, y la flora y la fauna nos dieron una amarga bienvenida. Eran tiempos difíciles en esos momentos. El crimen organizado tomaba estos puntos como guaridas o laboratorios clandestinos. La tarea que se nos había asignado era investigar en lo más profundo de la maleza, ya que varios pequeños poblados aledaños en la noche captaban las luces provenientes de la punta de los cerros. Las guerras con las bandas de malhechores recién comenzaban a hacerse más comunes por esos años, por lo que, al ser un grupo reducido y saber la potencia de fuego de los adversarios, mi escuadrón se mantenía callado, con un aura de temor. Pasaron las horas, y ya la mayoría del grupo estaban dormidos, descansando a ras de suelo, cuando de repente, y de forma simultánea, todos nuestros radios se encendieron. Este captó una especie de señal, donde se escuchaba solo estática y algunos quejidos. Mis hombres y yo rápidamente nos levantamos con un arma en la mano, por el ruido de la situación. Un par de truenos partía en dos el cielo oscuro. El viento soplaba en contra de nosotros, haciendo que al fondo de nuestro camino, la espesa jungla nos diera un tipo de mal presentimiento. Un par de truenos se avecinaban en el cielo. El viento soplaba. Un par de segundos después, el ruido de nuestros radios de comunicaciones cesó. Todos, con la mirada de extrañeza, nos quedamos mirándonos los unos a los otros. Al día siguiente, y con energías renovadas, emprendimos nuevamente el viaje. La inclinada que estaba la sierra dificultaba bastante el camino. Poco a poco llegábamos al punto de que se habían avistado aquellas luces inexplicables. Muchos marines míos preguntaban de por qué no habían mandado otras tropas aéreas como helicópteros. Hubiese sido mucho más sencillo. Otros respondían de manera burlesca que éramos carne de cañón, para ver si encontraban algo como un campamento enemigo en esta ubicación. Ramírez, harto de los lloriqueos de todos los demás, mandó a callar esas voces burlescas, tratando de apaciguar el grupo. Caminamos bastante, hasta que por fin, después de un arduo recorrido, llegamos justo al punto asignado. Este sitio estaba casi en la punta del cerro, en lo más alto y profundo de la sierra. Uno esperaría ver algo de movimiento, o mínimo, gente escondida, pero no había rastro de nadie. Solo estaban unas cuantas tiendas de campaña improvisadas y en mal estado. Ordené que recorriéramos todo el perímetro para ver si no había algo con qué guiarnos o alguna persona rondando por el sitio. Mientras los demás se apartaban, me acerco a Ramírez. Este me dice que tal vez los malos abandonaron la ubicación,
Quizás algún informante les dio la noticia que íbamos tras ellos. Lo cierto es que después de un largo trayecto, no habíamos encontrado nada, y quizás eso haya sido lo mejor. No quería sufrir alguna baja de mi pelotón. El simple hecho de toparnos con esa gente representaba un peligro latente, o incluso la muerte en la mayoría de los casos. Todo el mundo estaba disperso, haciendo sus labores. Yo por mi parte, estaba solo revisando cada una de las tiendas abandonadas. Entre los refugios se podían ver algunas pertenencias abandonadas, como cajetillas de cigarro, licoreras, revistas, casquillos de bala y varios objetos sin valor. Entre los tantos campamentos, veo un cuadernillo. Me acerco, me inclino para recogerlo. Al poseerlo entre mis manos, comienzo a hojearlo. Este estaba en blanco. Es una lástima, pues pensaba que tendría algún apunte o pista sobre estos tipos. Entonces ya por las últimas páginas puedo ver algo. Rápido, vuelvo a echarle otra ojeada y me paro en dicha página. Había un escrito con unas palabras algo críptidas. Dejaban mucho a la imaginación. En el cuadernillo decía: ellos están entre nosotros. No confíes en nadie. Antes de que pudiese reflexionar sobre el mensaje visto, escucho algo en la entrada de las tiendas. Rápidamente saco mi arma y corro hacia esa dirección. Pero al llegar, se escucha un ruido similar a mi espalda, solo para después escuchar en otra posición. Rápidamente el sitio se llena de pisadas y ruidos por doquier. Las tiendas de campaña se empiezan a mover como si fueran arrastradas por el viento, y los árboles crujen como si estos me dieran una advertencia. Me siento bastante agitado. Aprieto con fuerza mi puño, mientras alisto mi arma para esta ser accionada. La tomo con determinación. Entonces siento como alguien me toma del hombro. Vuelvo en mí, giro la cabeza y veo a Ramírez, quien pregunta si estoy bien. Yo respondo que sí, y nuevamente veo a mi camarada, pero al verle el rostro, este tiene los ojos teñidos totalmente de gris. Por la impresión, retrocedo unos pasos hacia atrás y tropiezo con alguna piedra en el suelo. Al caer, pierdo de vista aquella cosa que me estaba atormentando. Ni siquiera me daba tiempo para reincorporarme, cuando escucho a lo lejos unos gritos. Para mi sorpresa, alguno de mis marines alerta a los demás que han encontrado a alguien. Me levanto con bastante miedo por lo anterior ocurrido, pero con la convicción de salir adelante de aquí. Al poco rato, todos estábamos en el sitio. Al parecer, la persona que se encontró se trataba de un soldado abandonado. Este se ve desorientado, posiblemente por los días que pasó en soledad en este sitio. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y por qué estás aquí solo?, le pregunto. El soldado me mira mientras se pone de pie. Con la ayuda de los demás lo logra. Me llamo Luciano. Era miembro del escuadrón de 15 gentes. Todos estábamos vigilando las zonas aledañas. Hacíamos recorridos y verificábamos que no hubieran campamentos ilegales. Entonces, hace apenas un par de días, recibimos una señal de auxilio por la radio. Alguien había avistado movimientos extraños por estos rumbos. Además, que se veían luces en el cielo por todo lo alto. El tipo débil, posiblemente por falta de comida, no pudo soportar tanto tiempo estar de pie, por lo que cae de rodillas al suelo. Le ordeno a los demás que lo traigan al campamento nuestro. Todos regresamos algo sorprendidos por el hallazgo. Mientras estábamos de camino, logro ver a Ramírez. Al acercarse a mí, me pregunta en dónde estaba, ya que me estaba buscando por todos lados. Yo le digo que se deje de bromas, que hace apenas unos instantes estábamos juntos. Procedo a preguntarle si no recuerda nada. Ramírez me mira con extrañeza, diciendo de que él no me había visto en un buen rato, que se encontraba con los demás marines explorando la zona. Ahora que lo recuerdo,
sus ojos teñidos de gris. Sí, Ramírez afirmaba estar en otro sitio en esos momentos. Entonces, ¿qué era esa cosa? Escucha, Ramírez, este sitio me da muy mala espina. Creo que debemos terminar rápido nuestro trabajo y salir de aquí lo más pronto posible, le comento. Yo también opino eso, jefe. La verdad es que desde que llegamos a este sitio, se siente como si alguien nos estuviese observando. Sentencia mientras ambos volteábamos a ver al soldado quien lo llevaban cargado entre varios. Ya estando en nuestra base, alimentamos al pobre hombre, quien estaba muy débil al parecer. Pasaba el tiempo, la noche volvía a resurgir. Nuevamente montamos vigilancia. Todos estábamos a expectativas de escuchar toda la información que podría darnos ese soldado. Al sentirse más repuesto, Luciano por fin pudo hablar. Yo, junto a toda mi tropa, nos pusimos en marcha. Al principio pensábamos que era algo de rutina. No tardaríamos más que un día en verificar las cosas. Pero al llegar, poco a poco todos nos fuimos desapareciendo. Algunos cayeron en la locura muy rápido. Otros decían que los acechaban, quienes los llamaban los otros. Quisimos huir de aquí. Muchos se separaron del grupo al ver el frenesí y el pánico. Algunos accionamos nuestras armas, pero no apuntábamos a nadie. Pensábamos que sí, pero apuntábamos a la nada. Entonces de repente, una gran luz nos iluminó a todos. Ahí fue cuando perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba solo. Rondé con miedo y desesperanza por algunas horas, hasta encontrar con uno de sus hombres, y después llegaron ustedes. Eso es todo lo que sé, confesó. Todos los presentes al escuchar tales palabras sentimos intriga, incomodidad y hasta cierto punto, miedo por su relato. Después de eso, tomo la radio tratando de comunicarme con alguien de la estación central, pero lastimosamente no hay nadie quien atienda la llamada, pues solo se escucha estática del otro lado del aparato. ¿Qué debía hacer ante tales acontecimientos? ¿Seguir en el sitio en la búsqueda de los soldados? ¿O retirarme y llevar tal información a mis superiores, sabiendo de que, probablemente, estos hombres extraviados perezcan por hambruna y deshidratación? Todos estaban a expectativas de mis órdenes. Entonces les digo que para mañana a primera hora saldremos a buscar a esos soldados perdidos. Los haremos en grupo de 2 o 3 personas para minorizar el riesgo. Al parecer mis palabras no fueron muy satisfactorias para el pelotón. Ellos, al igual que yo, lo único que querían era irse de aquí cuanto antes. De pronto, como aquella noche anterior, los radios de todos se prenden y comienza a escucharse estática, seguido de algunos gritos al fondo de esta. Es como si alguien los estuviese torturando y todo lo escucháramos del otro lado. ¿Podrá quizás tratarse de aquellos soldados extraviados? Los gritos implorando piedad nos helaban la sangre. La estática poco a poco comenzaba a distorsionar la transmisión, y nuevamente todos los aparatos se apagaron de golpe, sincronizadamente. ¿Qué era lo que acabábamos de escuchar? Rápidamente les digo a todos que estén alerta antes de cualquier amenaza. Me dirijo con los marines quienes montaban guardia, pero al llegar no encuentro a nadie en esas funciones. Retorno al campamento y pregunto por los marines quienes les tocaba esa labor. Estos me dicen que en efecto, sí se les había asignado a vigilar, pero después de unos minutos volví solo para decirles que ya no era necesario. Enfadado por las palabras de mis subordinados, les dije que no inventaran cosas, pues ponían en riesgo la integridad de los demás. Ellos juraron que en verdad yo les di esa orden, yo se los asigné. Nuevamente los envié a sus puestos, no sin antes ordenarles que por nada del mundo abandonaran su posición, pues a no ser de que pasara algo de alto riesgo, ellos deberían estar vigilando. Todos ya estaban en sus camas. Luciano, al parecer,
No podía dormir por el pavor que le daba a esta situación. Aún sin saber qué es lo que estaba pasando, yo mismo podía replicar ese miedo que sentía Luciano, solo que debía estar firme, por mí, para mantener el orden de esta operación. Ya la mañana siguiente me reúno con Ramírez, quien le digo con voz tenue que creo que hay alguien infiltrado, alguien que se hace pasar por nosotros. Ramírez me mira con algo de incredulidad, pero después confiesa que a esas alturas de la operación, todo es posible, ya que han pasado cosas sumamente extrañas de nuestra llegada. Todo el mundo nos estábamos alistando para emprender la búsqueda de aquellos soldados, cuando de repente sentimos la falta de alguien. Luciano no se encontraba entre nosotros. Parece ser que se esfumó, como si se lo tragase la tierra. Alertado por ello, nos movilizamos rápidamente. Nos dividimos en grupos de 2. Ramírez comandaba uno, mientras que yo otro. Ambos fuimos por extremos diferentes. Era temprano, la luz nos favorecía. Lastimosamente, para todos, ahí fue cuando comenzó la pesadilla. Después de 2 o 3 horas, una ráfaga de viento azotaba toda la sierra de golpe. Claramente era algo inusual, porque no había indicios de viento en todo lo que habíamos buscado. Entonces, poco a poco, los árboles comenzaban a crujir. Se escuchaban pasos alrededor de nuestro pelotón. Pasos que cada vez se hacían más ruidosos y rápidos, como si algo nos estuviese rodeando en círculos. De pronto se escucha a lo lejos un disparo, múltiples tiros en secuencia, como si algo las estuviese atacando. Todos nos agachamos por instinto al escuchar el accionamiento de un arma. Teníamos miedo. Volteaba a ver a mi gente, y prácticamente estaba paralizada de terror. El viento comenzaba a tornarse cada vez más gélido. De repente, los gruñidos de una criatura se escuchaban entre los ramajales. Y entonces todo cesó de golpe. Un silencio absoluto se postró por lo alto. Y por fin había acabado la pesadilla. O eso pensaba yo. Sin previo aviso, una luz se postró en todo lo alto. Nos iluminaba a todos, cual fueran faros de máquina. Cegados e incapaces de ver por la potencia de aquella luz, les ordeno a todos gritándoles que corriéramos. Salgo despavorido del lugar. Desenfundo mi arma mientras emprendo la huida. Corrí con todas mis fuerzas. Mi corazón me latía 1000 por hora. Salí del sitio sin mirar atrás. Esta operación de rescate se había vuelto de vida o muerte. No entendía qué era lo que estaba pasando. No sabía contra quién, o qué nos estábamos enfrentando, ni mucho menos qué era todo lo que habíamos visto previamente. Cuando por fin pude alejarme de la luz y tener algo de visibilidad, tropiezo con algo. Mi cuerpo queda tirado en el suelo. Tardo un poco en reincorporarme por el fuerte golpe, pero al cerciorarme de con qué me había tropezado, veo el cuerpo de una persona ya sin vida. Por la vestimenta, noto que es uno de los soldados que estábamos buscando. Al acercarme, pude notar que llevaba 2 días inerte, pues la pestilencia era muy fuerte. Partes de su cuerpo habían sido arrancadas por algo. Lo raro está en que no parecía haber sido un animal, ya que se veía un corte muy limpio, como si fuese una sierra muy fina. Con la punta de mi rifle le doy vuelta a aquel cuerpo, solo para ver el horror. Su rostro era el de Luciano. Me quedé en shock al ver tal cosa. ¿Cómo era posible que este sea Luciano, si apenas ayer en la noche lo habíamos visto con vida? Por el estado del cuerpo era imposible. No daban los tiempos. El temor me inunda por completo. Retrocedo unos pasos y giro solo para seguir mi camino, pero al frente mío veo a todo un pelotón de personas, soldados que tanto buscábamos, además que gente mala del otro bando sufrieron la misma suerte. Estoy petrificado, helado por todo lo que estoy presenciando. Una montaña de personas sin vida al frente mío, sin siquiera señales de enfrentamiento ni disparos, ni siquiera sangre seca cual pudiese verse en sus vestimentas o en el suelo. Lentamente recorro cada uno de los cuerpos.
hasta que de pronto algo se escucha detrás mío. Al voltear, puedo ver cómo Luciano está parado a lo lejos observándome. Este está entero, sin ningún rasguño aparente. A la par, más personas salen de los arbustos, todos mirándome a mí. Varios soldados, marines y gente de los malos, todos observándome sin más. Esas cosas tenían ojos color gris en su totalidad. Solo se limitaban a observar mientras parpadeaban, pero a diferencia de la gente, sus parpadeos se abrían y cerraban de forma vertical. Yo trataba de correr, pero por alguna extraña razón mis piernas y todo mi cuerpo estaba paralizado. Entonces escuché un aparatoso estruendo. Era el sonido de como una turbina o algo similar. La luz nuevamente regresa y se postra justo arriba mío. Todo se vuelve blanco. Mi mirada comienza a borrarse y pierdo el conocimiento sin remedio. Diario de expedición. Después de aquel fatídico acontecimiento con los marines, llegaron a mi rescate los demás. Pasé varios días inconsciente postrado en la cama. Los cuerpos de mis compañeros, además de los otros soldados, jamás fueron localizados. Ni de Ramírez, ni de un tal Luciano. Di mi testimonio, pero al parecer, muchos me tacharon de loco. En algún momento, me pidieron que diera más información detallada, pero al hacerlo solo se quedaban callados. Me retiré después de esa misión. Nunca se supo más sobre el caso. Parece ser que alguien quiso que todo se perdiera en el tiempo. Nadie quería hablar de lo ocurrido. Días después del incidente, supe por varias fuentes que la zona del percance fue acordonada. Mandaron a varias tropas a vigilar el perímetro y a investigar, aunque nadie sabe qué encontraron. Algunos dicen que hay cosas fuera de nuestro entendimiento rondando por ahí. Otros que son paranoias de los soldados cansados y fatigados por el tiempo de servicio. Yo solo puedo decir que esa misión fue un antes y después en mi vida. Jamás volví a ver a aquellos amigos míos, y hasta la fecha aún tengo miedo de ver esos ojos de las demás personas. Solo el hecho de recordar esa mirada grisácea hace que me hiela la sangre.